No, Proverbios 29, 18. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. En la versión, la NBI o Nueva Versión Internacional, aunque ahí comienza diciendo, refiriéndose a la profecía, sin profecía, en esta versión, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Esa misma cita en la Reina Valera contemporánea dice, cuando no hay visión, cuando no hay ¿qué? El pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Amén. Así que en nuestra versión Reina Valera del 60, comienza la parte A de este texto hablando de profecía. La profecía aquí no se refiere a hablar el futuro sobre algo, sino que hace una clara conexión o referencia, mejor dicho, a lo que es la visión. Diga visión. Amén. Visión. Y vuelvo y leo como dice en la NBI, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y conectándolo con lo que, como dice la Reina Valera, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Gloria a Dios por la visión que nos ha dado en Cristo. Y vamos a ver lo que Pablo habló referente a la visión de Dios para él en Hechos 26, 19 y 20. ¿Sí está ahí? Hechos 26, 19 y 20. Está en el contexto de que Pablo está preso en Roma y él está testificando, le están investigando la causa de su apresamiento y de su apelación y de todo lo que le está pasando. Y él está aprovechando este tiempo donde se le está pasando causa para testificar de Cristo y de su llamado. Amén. Entonces, el verso 19 de Hechos 26 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Puede leer conmigo en voz alta otra vez el verso 19 y 20, todos. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. ¿Me sigo escuchando allá, verdad que sí? Bien. Entonces, damos gracias al Señor, que el Señor nos dé luz y nos dé claridad respecto a esto que acabamos de leer. Amén. Gracias, Señor. Agradecemos que todos nuestros espíritus estén listos, nuestros oídos circuncidados, nuestros corazones prontos para entender y para obedecer tu asignación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero predicarle en esta mañana o traer la exhortación con el tema preeminencia de la visión celestial. La preeminencia de la visión celestial. Amén. ¿Me puede decir usted? Y una de las cosas que quiero iniciar haciendo es decir el significado
de lo que significa, valga la redundancia, la preeminencia, la palabra preeminencia. Preeminencia es superioridad, ventaja o privilegio que alguien o algo tiene sobre otros debido a su mayor importancia, rango, mérito o autoridad. Implica ocupar un lugar preferente o destacado. Otra vez, el tema que quiero hablarle es la preeminencia de la visión celestial. Entonces tengo que saber en primera instancia qué significa esto, preeminencia, porque hablamos de la preeminencia de Cristo. Amén. Sobre todos los hombres, sobre todas las historias y sobre todo en la Escritura. Cristo es preeminente. Su reino es preeminente. Su pacto es preeminente. ¿Alguien dice amén? Su vida es preeminente. Su naturaleza es, ayúdeme, su misión es preeminente. Esto es algo que puede serlo objetivamente desde la perspectiva divina y nadie lo va a cambiar por más que menosprecie eso. Pero el reto es que cada hijo de Dios tiene que ver lo que Dios ve como preeminente. Nosotros no podemos ver opcional lo que Dios ve como principal. Fue lo que el apóstol que escribe Hebreo le dice a los escritores de Hebreo, que lo que referente a Cristo, su pacto, su propósito y su causa es principal. Es principal, diga principal. Es igual que decir es preeminente, es lo más importante, es lo primero, amén, que tenemos que entender para poder ejecutar. Así que preeminencia, cuando hablamos de preeminencia, y voy a la definición otra vez porque es una enseñanza, es la superioridad, la ventaja, el privilegio que algo o alguien tiene sobre todo. Debido, ¿por qué tiene esa ventaja, esa preeminencia, esa superioridad? Debido, tiene una causa, una razón, a su mayor importancia, rango, mérito y autoridad. Y es importante que hoy entendamos que la visión celestial, la visión de Dios, el sueño del Padre, para ponerlo en palabras simples, es preeminente para Él, para el Hijo y debe ser para la iglesia también. Es algo que tiene un rango y una importancia y un mérito mayor, porque es lo que es lo que nos da la autoridad para ejecutar lo que Dios nos ha enviado. Amén. Unos sinónimos de la palabra preeminencia es predominio, preponderancia. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Superioridad, supremacía, primacía, preferencia. Quiera el Señor y que la visión celestial cumpla todo eso en cada uno de nosotros. Que para nosotros la visión celestial sea algo preeminente, que sea algo prioritario, preponderante, importante, que tenga la supremacía en nuestra mente, corazones y decisiones. Porque para cumplir esa visión celestial fuimos creados y salvados y recreados. Amén. Solo para cumplir para ver, experimentar y cumplir la visión celestial. En el proverbio donde leímos que dice el escritor que en el pueblo que no hay visión, donde no hay visión, el pueblo se desvía. Donde no hay visión, el pueblo se pervierte, se decarrila. ¿Estás conmigo? Entonces nosotros tenemos que entender la importancia y relevancia y preeminencia que tiene el reino de Dios, Dios mismo y su visión y misión para con nosotros los hijos, para con nosotros su iglesia. No es algo irrelevante ni insignificante como orábamos, sino que Dios en nosotros y nosotros para Dios, y lo que Dios nos ha asignado es algo significante, relevante y preeminente. Que el Señor abra nuestros corazones y que eso penetre todo nuestro ser de tal manera que nos gobierne. En Proverbio
dice que donde no hay visión, hay desvío. Y la frase donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, que aparece en la cita mencionada, significa que sin revelación divina o propósito claro, las personas pierden el rumbo y viven sin restricciones. ¿Cuál es el peligro de que en una casa de fe o de que una vida viva su vida, valga la redundancia, vive en este planeta sin una visión que lo gobierne? No hay nada que lo frene, no hay nada que lo pare, pero tampoco hay nada que lo empuje, ni nada que lo inspire. Cuando un pueblo no tiene visión, no sabe para dónde va. Cuando la gente no tiene visión o no acata la visión, como en el caso de un ministerio, de una empresa y de una familia, porque desde nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio y todo en lo que nosotros hagamos y vivamos, debe estar gobernada por una visión. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque una persona sin visión vive en mediocridad, vive en conformismo, vive estancada. Le pasan los años comiendo, nada más, y peleando, y aburrido, y cansado, y quejándose, y queriendo que Cristo venga para que lo saque de esta tierra tan desagradable. Vive una vida con despropósito. Pero ni a un Job podrido en llaga dice que en medio de su proceso no le atribuyó a Dios despropósito en nada. Aún en medio de las pérdidas, aún en medio del dolor, aún en medio de su sufrimiento, él dice en la escritura que Job creía que Dios tenía un propósito en todo lo que él estaba viviendo. Es algo insípido e insignificante vivir la vida sin una visión. Y peor aún, vivir la vida sin estar gobernado por la visión celestial. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios y hemos sido renacidos, ya no estamos en el reino de afuera, sino en el reino de Dios. Ya no pertenecemos al mundo, sino a Cristo. La gente del mundo tiene sus sueños, sus visiones, sus prioridades, sus cosas, y eso está bien. Y no por nosotros ser cristianos vamos a vivir la vida en este planeta sin tener tampoco un sueño o una visión en la vida natural. Claro que no. Todo lo contrario, todo lo que hacemos se potencializa. Todo lo que aspiramos se potencializa por la visión celestial. Porque ahora todo lo que aspire o consiga o quiera, lo voy a alinear a la visión celestial. Porque mientras cumplo la visión celestial, la visión de mi vida se va a ir gestando, se va a ir expresando sin accidente, sin trauma y con más deleite. Sin tener que sacrificar lo eterno y lo realmente importante. Esto yo siempre lo testifico de algunos hijos y siempre me viene a la memoria cuando hablo de la visión, aferrarse a la visión y permanecer en la visión aún haciendo las cosas de la vida. Y para mí, Richard, desde el principio de Nuevo Creyente, fue una inspiración como pastora. Hoy comenzó con nosotros estando en el residencial estudiando en el ITLA. A pie, un muchachito flaquito, usted lo ve, no lo conoce. Y lo ve en foto. Y ese tiempo nosotros no tenemos una visión tan clara respecto al nuevo pacto y todas esas cosas, pero teníamos una visión. Y una de las cosas que siempre le decíamos a él cuando estaba estudiando, que tenía que estudiar mucho y era, no sé si era becado, era becado. Cuando tú eres becado tienes que mantener un estándar de nota, de asistencia, pero aparte de él ser un hijo de Dios y un discípulo de la casa, en ese tiempo era mi mano derecha, era quien me escribía todo, quien me hacía la diapositiva. Y yo recuerdo que amanecíamos sentados en ese mueble del 7 haciendo diapositivas, haciendo inventos de predicaciones y otras cosas. Y él tenía que ir a trabajar y también al ITLA. Pero tampoco, nunca faltó un discipulado. Nunca dejó de ir a un culto porque tenía una clase. Nunca. Y yo agradezco a Dios por su vida y hoy lo afirmo. ¿Por qué? Porque es un fruto
para el cual un fruto del Señor que se va aún a ver y a reproducir aún más de lo que ha habido. Pero su vida es un fruto. Su vida es un fruto del compromiso con Dios. No un fruto mío, aunque yo me glorío en su fe, en el Señor como madre espiritual. Pero lo que él ha visto de Dios en su vida ha sido su fruto de el compromiso que él decidió hacer con el Señor desde que era muy jovencito. Y no era un vago ni un desempleado. Era un estudiante y empleado. Incluso en transmisión de prueba los primeros años, que ahí donde tiene que darlo todo para que te aprueben. Pero puedo decir de esa época de él, nunca faltó un discipulado. Estuvo conmigo en actividades extras. Nunca le di una ofrenda. Lo hice mal, mijo, perdóname. Porque no tenía, mijo, no tenía. No, ni tengo todavía. Pero sí traté de impartirle todo lo que pude. Todo lo que pude. Amén. De la palabra. Puede decir a veces que eran solamente él y quién sabe si 2 o 3 personas lo que iban a discipulado y a veces solo. Pero estaba ahí. Es parte, es una columna igual que otros que de esta casa de fe. Es una columna de fe. Es una columna de perseverancia. Ese se ha visto entrar y salir gente. Y gloria a Dios que no está traumado. Todavía sigue fiel y leal a mi lado. ¿Por qué? Porque la gente que pasa más años son los que más ven. ¿Verdad que sí? Y ven de todo y oyen de todo, pero Dios ha guardado su corazón. Que yo creo ha sido el corazón con el que ha recibido la palabra. El corazón con el que ha recibido la palabra lo ha podido a él estar resistente y perseverante en Cristo. Y oro para que como él todos nosotros sigamos hacia adelante, dando este buen ejemplo. Pero ¿qué hablamos de visión? Entonces cuando digo que la visión me gobierna, no es que la visión me cae bien, no es que la visión se ve linda, es que la visión, que lo que estoy viendo de Dios para su iglesia, para mi congregación, me está apasionando, me está gobernando, me está arropando, me integro, me hago parte, porque no es un capricho de un hombre, no un capricho de una mujer, es algo que viene del cielo. Hasta el día que lo veamos como lo celestial, ese es el día que comprometeremos todo nuestro corazón. ¿Me puede decir amén si me entiende hasta ahí? ¿Por qué estoy hablando en este punto? Porque dice que la visión debe de ser preeminente. ¿Por qué habla el testimonio de Richard? Porque la visión era preeminente. Su vida espiritual era preeminente. Su discipulado, tal vez puede ser que hoy lo entienda más que esos días, pero fue el Espíritu que le hizo ver la preeminencia, que le hizo valorar eso, porque si no, todos los años que él tiene en el Evangelio, tal vez no lo hubiese resistido en el nivel de fe y de crecimiento y de sanidad en la que ha perseverado. Amén. Diga conmigo, la palabra te preserva cuando la recibe en humildad, cuando la recibe en mansedumbre, cuando la recibe, diga, cuando la recibe. Y cuando la visión del Señor se nos revela, ella misma se convierte en nuestra propia cobertura, donde vendrán los dardos de fuego y las dificultades, pero la visión celestial lo va a mantener encauzado, nos va a mantener alineado. Y ella, mientras sea preponderante y primordial en nuestra vida, no mi visión, no mi sueño, no mi agenda, no mi hijo, mi padre, mi madre, lo que yo quiero alcanzar, sino la visión celestial. Ese bendito día nuestra vida va a tomar un giro totalmente diferente. Y aunque no lo veamos en cosas extraordinarias de una vez, lo veremos al transcurrir de los años y mirar hacia atrás y ver lo que éramos y lo que ahora en Cristo podemos hallado lograr. Amén. Entonces, esa inmadurez es en la persistencia, en la consistencia. Amén. Que vamos a ver, primera instancia, no es el fruto de permanecer amando y dando prioridad a la visión celestial. Cuando en el texto que aparece en Proverbios 29:18 habla de visión, tiene que ver también con revelación.
no se refiere solo a proyectar metas, sino a la visión profética o a la palabra de Dios que guía la conducta. Lo voy a volver a decir porque hablar de visión, bueno, con anterioridad, esos son términos secularistas. Amén. Proyectarse y ponerse meta. Sí, eso a usted le sirve para la vida natural. Amén. Esa definición. Pero cuando en el reino de Dios hablamos de la visión celestial, no se refiere a proyectar metas futuras. Eso déjelo, reitero, para su vida natural. Amén. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, estamos hablando que la visión representa la palabra de Dios que guía nuestra conducta. Esa palabra revelada de Dios. La palabra revelada de Dios que guía y gobierna todas nuestras conductas. Amén. Dice Proverbio que cuando esta visión o esta palabra revelada de Dios no nos está guiando, no nos está gobernando, no es desde allí de donde vivimos y tomamos decisiones, entonces lo que se expresa es desenfreno. Diga, sin visión se desenfrena el pueblo. Amén. Pero no es porque en una casa no haya visión, esa puede ser la queja de cualquier ministerio, pero no el de este ministerio. Porque como dije anteriormente, siempre desde el inicio, siempre hemos tenido una visión clara, alineada al reino. Porque evangelizar, discipular, enseñar, enviar, siempre la visión de Cristo. ¿Me está escuchando usted? Evangelizar, afirmar, ¿qué más? Discipular y enviar siempre ha sido la visión. No de Guillermo Maldonado, de Cristo y de su reino. Lo pueden poner como diferentes palabras, como la tienen de hacer, que afirmar, que qué sé yo qué, que predicar. Pero al fin y al cabo son los 4 elementos que sostienen la visión del reino. ¿Alguien dice amén? Y siempre ha estado moldeando y gobernando mi vida como ministro, la vida de los discípulos que Dios me ha dado. Y siempre hemos tenido, incluso la teníamos de una manera, vamos a decir, incorrecta, pero la teníamos en forma piramidal, pero la teníamos escrita. La escalera de privilegio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y lo teníamos ahí escrita para que la gente se ubicara rápido en qué nivel, humanamente hablando, estaba. Eso no estaba mal. Eso no estaba mal. Porque usted tiene que ubicarse en qué nivel se quedó, dónde se estancó, hacia dónde va y hacia dónde quiere llegar. No solo que yo estoy sentado en sus lugares celestiales en Cristo, eso está hecho, eso fue Cristo que lo hizo. Tú no hiciste nada, pero la parte tuya, hacia dónde va tu crecimiento, dónde está. Uno se tiene que ubicar porque en lo natural no se ubica. En lo natural usted dice, pero acá yo no tengo trabajo, no estoy estudiando, no estoy haciendo nada. Yo no puedo seguir perdiendo mi vida. No es cierto. Y uno le dice a los jóvenes, pero mí, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Algo con tu vida, párate de esa cama, suelte ese celular, suelte ese juego. Dígale amén, aleluya. Dile que está a tu lado, ubícate, mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Tengo una visión en la vida. Tengo una visión en la vida. No solamente pensar en el novio y la noviecita, en esto y lo otro. Eso es lo que le decimos a los jóvenes. ¿Verdad que sí? Que tengan ¿qué? Una visión de vida. Y nosotros, aparte de la visión de vida personal suya de su propiedad, ¿será que la visión de Dios, la visión celestial, la hemos entendido, la comprendemos? Porque eso lo vemos con los jóvenes, reitero, y en todos los ámbitos. Si no tienen visión, viven una vida mediocre y estancada y desenfrenada. En cualquier mal hábito. En cualquier mal hábito siempre se inclinan o se inclinan a un juego desmedido o se inclinan a la calle o se inclinan a ser mujeriego, mujeriega o bucanovio. ¿Me está entendiendo? Al desorden, siempre desenfreno. La falta de visión es el desenfreno es por falta de visión. Eso aplica a cualquier área de su vida. Y nosotros como adultos, ya que somos la mayoría aquí, lo sabemos. Donde tú no pones una visión, donde tú no abres los ojos, donde no ves más allá de lo que tienes frente a tu narices, ahí te estancaste. Hasta ahí llegaste. Por eso es que oramos al Señor, que el Señor
nos inspire, que los hijos de Dios deben ser gente de empuje, de progreso y de avance, y que nunca paren de estudiar, de aprender y de ser útil. El desenfreno, ¿qué significa eso? Cuando falta la dirección divina, la gente actúa por capricho, ojo, obstinación o voluntad propia, lo cual es peligroso. Cuando la visión celestial no nos gobierna, entonces, ¿cómo se va a ver eso? La gente actúa por capricho. Vaya diciéndolo conmigo mientras lo escribe. Diga, capricho, obstinación, voluntad propia. ¿Y qué es eso? Diga, eso es peligroso vivir así. ¿Usted lo cree? ¿Usted se imagina un hijo? La familia tiene una visión, tiene un proyecto de vida, quiere avanzar, pero ese hijo está totalmente desconectado, incluso trata de boicotear ese avance, porque no acepta la dirección, porque no es que no haya visión per se, es si el que la está recibiendo, si el quien se la está dando la está recibiendo, la está aceptando, la está tomando como propia. Amén. Entonces, cuando falta dirección, la vida se vuelve caprichosa, obstinada, voluntariosa. Y todo esto nos va a dejar en la plataforma de un peligro inminente, espiritualmente hablando. La solución en el versículo resalta la dicha de aquellos que en lugar de desenfrenarse, guardan la ley y siguen las directrices de Dios. Eso es lo que dice Proverbio. Bienaventurado el que guarda la ley. Sin visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Bienaventurado el que guarda el precepto del Señor. Porque es la ley del Señor, es el precepto del Señor, es la palabra del Señor quien nos debe de dar la visión. ¿Me dice amén, iglesia? Es ella y es desde ella de donde la tomamos. Y véase palabra del Señor no solo como escritura, sino como Cristo mismo en nosotros, entendiendo su propósito por revelación. Dirección y propósito son parte de la solución. Lo primero es guardar la ley, seguir las directrices, acoplarse, alinearse, corregirse conforme al orden de Dios, conforme a lo que Dios está hablando, conforme al orden establecido. Amén. Esto va a proporcionar el panorama claro para que no nos descarriemos y no mantengamos una vida sin propósito espiritualmente hablando. Cuando yo entiendo la palabra, lo que el Señor está hablando, lo que el Señor me ha asignado, la visión celestial, entonces esto va a proporcionar a mi vida una seguridad, una firmeza, una dirección. No estoy simplemente visitando la iglesia los domingos. No simplemente sirvo limpiando una silla. Yo sé que mi propósito es más alto. Yo sé que tengo una asignación más alta. Alguien me dice amén si está comprendiendo. Me doy dando a entender hasta ahí. En resumen de este verso, la verdadera visión actúa como un freno contra la conducta autodestructiva, dirigiendo a las personas hacia la obediencia y la manifestación de la bendición de Dios. Diga conmigo desenfreno. Hay gente que en las congregaciones se desenfrena. Y esto no es porque se va a pecar ni a la discoteca, ni a adulterar, ni a fornicar. Hablando de la visión. Es lo como diríamos en términos, en estaciones pasadas, se desalinean de la visión. Se desalinean del orden. Y cuando alguien obvia la visión, obvia el orden, eso quiere decir que está haciendo con su vida lo que le da su voluntad. Que no le importa nada ni nadie, la opinión de nadie. Que nadie la ríe, que nadie la controla, que nada le encausa. Porque simplemente está viviendo su vida natural, su vida humana. Y lo celestial y lo divino y lo eterno no tiene preponderancia. Tiene una validez pequeñita, muy mínima, que solamente le llega a un domingo por la mañana. Y quién sabe si a 2 o 3 cosas en la semana. Pero no gobierna sus decisiones, no gobierna sus prioridades,
no gobierna lo que compra, ni lo que vende, ni con quién se relaciona. Levante la mano y diga: Señor, ayúdanos. Oramos mientras escuchamos esta palabra. Podemos orar y que el Señor nos dé revelación de su visión. A lo que Pablo llamó visión en Hechos 26 y el verso 19. Y dice que él testificaba y le dijo a Agripa, así comienza el verso 19: no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Dile al que está a tu lado: no soy rebelde a la visión celestial. No somos rebeldes a la visión celestial. Aleluya. Dice Pablo: sino que anuncié primeramente lo que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. La visión celestial para Pablo fue la misma revelación de Jesucristo comisionándolo para cumplir una obra. ¿Estás conmigo? Lo voy a volver a repetir. La visión celestial, ¿a quién se refería? ¿Solo a un diseño, solo a una meta, solo a algo que lo inspiraba? No. En primera instancia, la visión celestial se refiere a la revelación de Jesucristo. A la revelación de Jesucristo. A la revelación de Jesucristo. Si tenemos visión congregacional, visión personal, visión del negocio, visión en cualquier área, pero no tenemos la revelación de Jesucristo, toda visión será esclavista, corrupta, perversa. Porque lo que debe de gobernar mi visión de progreso a nivel natural, mi visión de avance a nivel económico, mi visión de avance de querer tener una familia, o si ya la tengo, mantenerla alineada al Señor. Toda visión de un hijo de Dios, no estoy hablando de impío, le estoy hablando de un hijo de Dios, debe de estar alineada bajo la autoridad de la visión celestial. Ahí dejaremos de luchar con lo que es importante, relevante, necesario e imprescindible. Podremos hacer la diferencia y poder saber lo que puede esperarme y lo que no puedo poner a esperar. La visión celestial, y es la oración de los apóstoles y es la oración de muchos que oran en esta congregación desde el principio, no solo del culto, sino desde todos los años aquí orando, intercediendo para migrar a esta palabra, a la esencia vivida de esta palabra de gracia. Es que el Señor nos dé revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Lo que nos falta es revelación de Jesucristo. Ver al Hijo glorificado. Ver al Hijo que nos salga al encuentro. Porque es que hasta que Cristo se nos revele en su persona, en su obra, en su propósito, en su causa, no importa cuánto taller te dé, no importa cuánta escuela vaya, no importa cuánto libro tenga, ni qué apóstol escuche, es hasta que Cristo se nos revele que vamos a entender la comisión. Esa es la perversión de la religión, de donde venimos. Que nos dieron visión, nos dieron misión, nos dieron trabajo, nos dieron causa, pero Cristo no se había visto claramente, y por eso toda una carga, y toda una zozobra, y todo un peso, y toda una batalla, y todo un empuje, y todo un arrastre. Pero en esta estación es lo que yo creo, lo que Dios está haciendo en esta casa. No va a haber empuje, no va a haber arrastre, va a haber convicción, revelación, porque no se trata de un hombre, se trata de Cristo.
Es perverso, y que lo escuchen los pastores que puedan oírme. Es perverso tú tratar de discipular a un muerto. Es perverso y frustrante tratar de que alguien se conecte a una visión que la dio un Cristo resucitado, al cual él no conoce y el cual a él no se le ha revelado. Por eso el agotamiento. Entre, venga, empuje, venga, arrastre. No hay mentor que pueda. No hay pastor que pueda. No hay discipulador que pueda con un discípulo que Cristo no se le haya revelado. ¿Me doy a entender? Cristo es nuestra mayor urgencia. Más que el Cristo histórico, más que el Cristo que oigo que me predican. Es la desesperación santa por dentro de cada uno de nosotros al salir de una reunión como esta, a ir a su casa, a ir a postrarse a orar, a clamar: Cristo, quiero conocerte, revélate a mi vida. No quiero ser un religioso sentado en una silla y cumpliendo la agenda de una pastora. No quiero vivir para cumplir la agenda de una pastora. Quiero vivir para cumplir tus sueños. Porque parece que algunos se van de la congregación y le dicen a uno: quédese con su visión. Porque nunca vieron fusionado a Cristo y la visión. Porque Cristo y la visión son uno. Cristo y la visión es una misma cosa. Pero no entenderé la visión si Cristo no se me revela. La visión será un fastidio, una carga, algo que interrumpe mi agenda. Hacerle la cena a mi marido, irme para la playa, estudiar la materia que tengo que estudiar. Mientras Cristo no se nos revele, será una pérdida en mi negocio. La visión será una pérdida en mi negocio, una pérdida de mi título, una pérdida de mi novio, de mi novia, de lo que me gusta. Hasta que veamos por revelación que la visión no es pérdida. La visión es tu ganancia. La visión es tu ganancia. Y lo dijo el mismo hombre que escribió lo que estaba testificando aquí. Y dice Pablo en Filipenses que lo único que él quiere es lograr a ver si puede asir a Cristo. Y tenerlo todo como basura y como pérdida. Porque él lo que quiere es ganar a Cristo. Nosotros queremos ganar cuarto, ganar novio, ganar libertad. Libertad natural. Para vivir la vida como se nos da la gana, como si no fuéramos hijos de Dios. Y como si no estuviéramos bajo el gobierno de Dios. Y como si no tuviéramos un rey a quien darle cuenta, un Señor a quien agradecerle. Una vida que expresar. Y un evangelio que comunicar. No somos rajielitos. No somos mundanos. Usted quiere vivir su vida natural y que nadie le ponga un pétalo, lo mueva a usted con un pétalo y le decía nada. Entonces, no quiere la vida del reino. Porque la vida del reino es un cambio radical. Es un cambio de cultura. Es un cambio de señorío. Es un cambio de gobierno. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Y ustedes saben que siempre hacemos referencia. El problema de Sansón era que él tenía un llamado extraordinario, con una visión extraordinaria, dentro de un propósito eterno del cual él también era participante. Pero cuando Dios lo llamó, su mundanalidad, su carnalidad, su simpleza, su inmoralidad profunda, lo decía él: yo quiero ser un hombre normal. Yo no quiero ser ningún juez ni tanta cosa. Él me dio eso, bueno, sabrá él. Y quiso vivir como un hombre normal, siendo un hombre extraordinario. Mientras tú quieras vivir como una mujer o un hombre normal, teniendo una vida extraordinaria, nada te saldrá bien. Y esto no es una maldición, que la patrona hoy vino decretando maldición, no. Te estoy diciendo que lo único que te va a dar a ti sentido de plenitud, sentido de propósito, sentido de satisfacción, es entrar y ponerte bajo el gobierno de la visión celestial. Aunque eso incluya perderlo todo. Si no, pregúntenlo a los apóstoles. ¿Cómo fue su vida el mismo apóstol? Yo lo he perdido todo. Lo he considerado como basura todo.
Pero él no estaba traumado en teniéndole que ministrar sanidad ni liberación, ni teniéndolo que ahora, ay, porque dejó, no quiso con un trabajo para poder congregarse y discipularse. Ahora esa persona que hizo el sacrificio hay que ponerlo en un pedestal, hay que decirle, ay, pobrecito que está sirviendo a Dios y se está sacrificando por Cristo. Porque eso es lo que quieren los carnales. Que le conozcan el mérito. Por eso que se quejan que no les reconocen nada. Porque el carnal siempre quiere que les reconozcan el mérito humano, que ellos tienen mérito. Y que ellos son los muy sacrificados, los víctimas de los pastores, los víctimas de las visiones de las casas de fe. Esa gente no es víctima, lo que una persona sigue entendimiento. Recibió la visión en la carne. Le falta la primera etapa, la visión, y es revelación de Cristo. El día que Cristo se nos revele y deje de ser un mito, un Señor que me salvó y me libró del infierno y que yo lo sé por historia, porque me lo predican, y Cristo se convierte en mi realidad gobernante, en mi prioridad, en mi vida, la opinión que a mí me importa. Cuando Cristo se convierte en la opinión que a mí me importa, ese día los hombres y el mundo perdieron poder sobre nosotros. Cuando Cristo se convierte a quien yo quiero importarle o quien me importa a mí, entonces todo lo de Él, nadie tendrá que forzármelo por la nariz, ni convencerme, ni hipnotizarme, ni vendérmelo como lo último, no. Porque todo lo que viene del cielo, todo lo que es parte de la visión celestial, será un deleite. Será un disfrute. Y no es porque la carne siempre va a querer, no, hermano. Es porque estaremos tan conscientes de nuestra asignación, de nuestro llamado y de nuestra vida, que aunque la carne no quiere y el alma se rehúse, nosotros seguiremos en el camino correcto. Seguiremos fijo hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndolo hacia lo que está delante. Porque tenemos los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero diga revelación. Revelación para poder impulsar la visión. Revelación de Cristo para poder impulsar la visión. No es solo trabajo, no es solo esfuerzo, no es solo mérito. Dios nos está llamando a poner el fundamento correcto y no hay otro fundamento para la iglesia sino Cristo. Si Cristo no es el fundamento de tu obra misionera, de tu obra evangelística, de lo que van a hacer en casa, en iglesia, en casas, iglesia y en lo que puedas hacer en cualquier otro tipo de servicio, si es nuestro fundamento, la gente te va a decepcionar, te vas a cansar, te vas a agotar, va a tirar la toalla porque es la gente y la respuesta de la gente lo que te va a inspirar. Pero cuando es la visión celestial que te inspira, te pueden apedrear y dejarte como muerto frente a la puerta de Éfeso y tú te levantas, te sacudas y vuelves y entras a predicar el evangelio. Porque no te gobierna la opinión de los hombres, sino que te gobierna el Dios que te llamó, el Dios que te salvó, el Dios que se te reveló. Y ante esa revelación no hay mito, no hay oposición, no hay crítica, no hay hostilidad, no hay falta de respuesta que pueda. Porque la revelación en ti lo vence todo. Porque Cristo venció la hostilidad de los fariseos. Cristo venció el rechazo y la duda de sus propios discípulos. ¿Me escuchaste, mentor? Cristo venció la hostilidad de la religión. No creían en Él, le decía que estaba endemoniado, que era un falso maestro. Venció la traición de sus propios discípulos y la incredulidad que no creían en Él y la chimotería entre sus propios discípulos que vivían criticando y yo voy para adelante y yo voy para atrás y a mí ponme a la derecha y el otro a la izquierda. Y eso en los días de su carne que usted sabe que se manifestaron los discípulos, Cristo lo pudo vencer. La hostilidad de los discípulos de Tomás, Cristo la pudo vencer y nosotros lo vamos a vencer.
Porque llegará ese bendito día donde la incredulidad de Tomás y la traición de Pedro y de cualquier otro será redimida y encauzado para que sean gente de verdad. Que representen a Cristo y multipliquen el reino. No pondré mi enfoque en nada que no sea Cristo. No ponga su enfoque en nada que no sea Cristo. Porque Él es que te va a empoderar. Él es que te va a delinear lo que hay que hacer. Pablo dice, no fui rebelde. No fui rebelde. Dígalo con Pablo aunque sea. No fui rebelde. No soy rebelde. Eso tú vas a tener que decírselo no sé a quién. A tu mamá, a tu jefe, a tu tío, a ti mismo. Cuando tu carne se empichone. Cuando la mente se te levante. Cuando el desánimo venga. Cuando escuchen la voz de hombres y mujeres impías a tu alrededor. Y no impías porque están en el mundo, sino impíos dentro de la congregación. Porque aparecen muchos. Que la convicción del Espíritu te haga hablar. Cuando estés en el trabajo. Y la pastora ni lo note. ¿Y quién fue el apóstol que le dio certificado? Gloria a Dios, yo lo recibo y usted lo recibe, ¿verdad? Mío? Al apóstol Pablo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo nunca, no me acuerdo ni de que Bernabé, ni Pedro, de hecho. A Pablo, la iglesia de Jerusalén tenía una hostilidad que decía, te damos la mano, sigue tu trabajo y danos nosotros aquí. Porque tú representas un mensaje peligroso. Por eso era que en Gálatas él dijo, te voy a decir una cosa, a sus hijos en la fe le dijo, lo de reputación, a mí nada nuevo me aportaron. Y le explicó todo el proceso. Y yo cumplí con todo para estar legal en todo. Pero yo a mí nada, lo de reputación, que era Juan, Pedro, nada nuevo me añadieron. Este evangelio que he recibido, lo recibí por revelación. A nosotros nos gustan mucho los apóstoles de renombre. Y quiera Dios que lo que los apóstoles de renombre nos predican realmente aporte a nuestra vida. Y que no sea y que no vaya a pasar en nuestra expresión de vida que nada nuevo estén aportando. Solamente estamos oyendo, pero no están aportando nada, no están impartiendo nada. Porque está la incongruencia que vemos en nuestra vida. Todo lo que oímos, todo lo que recibimos de grandes hombres de Dios para nuestra vida expresan lo contrario. Ahí es donde nosotros tenemos que meternos entre Dios y nosotros, como hemos estado predicando, el trato de Dios con nosotros. Con nosotros. Por eso es que reitero, ir a la intimidad. Cristo, revélate a mi vida. Esto se trata de lo personal. La pastora te puede decir, tú tienes que conocer a Cristo, tú tienes que conocer a Cristo, tú tienes que conocer a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Una cosa es que yo te lo diga, te exhorte, te motive, te dé un mensaje como el que te estoy dando hoy. Y otra cosa es que tú tengas hambre, interés y que tú ores buscando eso. No como una experiencia solamente espiritual y objetiva, que es la realidad donde está nuestra fe, no en el sentir, sino en lo que sabemos primero. Pero es cuestión de tiempo hasta lo que sabemos se haga carne y lo podamos experimentar como nuestra vida. No ser rebelde a la visión celestial. ¿Qué es una persona rebelde o una conducta rebelde? Es quien se opone a poniendo resistencia. Rebelde es quien se opone a poniendo resistencia. Y hay 3 tipos de resistencia o más. Resistencia mental, resistencia emocional, verbal o explícitamente desobedeciendo a conciencia las órdenes o la misma visión. Una persona rebelde no busca que va a pelear, que va a chimotear. No. Que a veces estamos buscando rebelde ahí. Una persona problemática per se. No, pero la rebeldía es más sutil. Más sutil. Diga conmigo, quien se opone a. ¿Y cómo se opone? Diga, resistiendo.
Resistiendo. Hay tres tipos de resistencia. Está la resistencia mental. Lo escucho, pero lo que escucho lo resisto en mi mente. Lo resisto en mi corazón también, emocionalmente. No dejo que la palabra traspase mi mente. No dejo que la palabra traspase mis emociones y circuncide allí mis emociones. Y esto va haciendo la migración a verbal, porque comienzo a hablar en resistencia, en negatividad, en queja. ¿Alguien está conmigo hoy todavía? Diga conmigo, resistencia. La resistencia no es solamente que alguien te diga, no, yo no voy. No, a mí no me invita, que yo no lo voy a hacer. No. Porque recuérdense que hubo dos hijos que Jesús dijo. Hubo un padre que llamó a sus dos hijos. Y a uno dijo, ve. Y ese dijo, yo no voy. Y al otro le dijo, ve. Y él dijo, sí, yo voy. Y dice que cuando llegó la hora de la verdad, el que dijo que no iba, fue. Y el que dijo que iba, se quedó. ¿Quién fue obediente? El que fue. No el que aparentó. No el que habló. El que fue. El que fue obediente. No el que quiso obedecer, el que obedeció. Porque la obediencia nunca es intermediaria, nunca es gris. Nunca es gris. En la obediencia no hay mezcla, hay absoluto. En la obediencia y la desobediencia son absolutos. No hay grises. No hay como que yo obedezco un chin y obedezco menos. No, tú obedeces o no obedeces. ¿Eres obediente o eres rebelde? Y cada uno tiene su fruto. Y tiene su expresión. ¿Estás conmigo? Esto no es de que vamos a poner una careta, ahora vamos a pintar, y ahora el maquillaje, ahora el vestido amarillo, y ahora no. Esto es sin vestido amarillo. Esto es sin vestido amarillo. Esto es sin maquillaje. Esto es la realidad, porque en la migración que estamos, en la transición que estamos, no vamos a perder tiempo con esto. Tenemos que ir a rasgar el corazón en la presencia de Dios. Debemos como iglesia, como hijo de Dios, vamos a la presencia de Dios a rasgar y a dejarnos el relajo y las medias tintas. Porque no lo tolerará más el Señor. Porque la visión celestial nos tiene que gobernar. Eso no puede ser quedarse ahí en papel. La verdad que dijo Pablo cuando le estaba testificando al rey Agripa, esa tiene que ser la verdad. Que cuando tú abras la boca en casa iglesia, le puedas decir a un hombre, a una mujer, a un joven, yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo, Lenny Zorrilla, Albi, Lenny Mateo, no fui rebelde. Porque Él se me reveló, me tumbó, me derribó, me salió al encuentro, me habló, lo vi. Lo vi. Nadie más lo oyó, pero yo lo oí. Había mucha gente a mi alrededor, pero yo lo oí. Decía Pablo, ellos no oyeron como un trueno, pero yo escuché la voz. ¿Qué tú estás escuchando con este mensaje? Un trueno. ¿Qué está escuchando? Un trueno, un relámpago, una cosa que no se entiende. La pastora está revolteada hoy. Eso es lo que está escuchando. O la voz. La voz. Olvídese de mi característica, de mi personalidad. Escuche la voz. Estoy aquí, enviada por Dios para tu vida. No fui rebelde. No lo voy a resistir. Un rebelde es alguien que lo está haciendo, pero está resistiendo. Lo está haciendo, pero en la mente está argumentando, peleando, resistiendo, quejándose. No de la misión, no.
de todo lo demás. Porque hay gente que cree que si no se queja porque va a predicar, ya con eso ganó, pero se queja del hijo, de la mamá, del tío, de la finanza, de la pastora, del pastor, del sobrino, del que se fue, del gobierno, de Abinader. Y de todo el mundo vive quejándose y hablando de todo el mundo, pero como está predicando ya, se cree que está blindado con esa lengua de queja. Es que si no te va a quejar, no te tiene que quejar de nada. Es de nada. ¿Entendemos? No, pues yo lo hago contenta. ¿Y qué es lo que hay este mensaje? Porque yo me estoy quejando, yo estoy disfrutando. Y tus hijos lo están disfrutando, y tu marido lo está disfrutando, y la iglesia está disfrutando. Y cada mensaje que se te da aquí, tú lo disfrutas. O lo resistes. Lo aguanta porque no hay otra cosa que hacer. Sí hay otra, pero usted se decide espontáneamente poner. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la actitud? Resistencia. Resistencia. Un rebelde es alguien que se opone resistiendo. Y comienza resistiendo en la mente, argumentando. Esto lo dijo por mí. Esto fue la puya. Esto fue para acá. Y eso fue para allá. Y eso para acá. Y para acá. Y para acá. Y tú estás predicando y además tú crees que son ángeles. No, pero son las lucecitas de los pensamientos que no se apagan. Ahora fueran ángeles moviéndose y sobándole y haciéndole masaje. No, pero son los pensamientos del diablo, los pensamientos de demonio, los pensamientos de la carne, de la mente carnal, que no deja que la palabra entre, penetre, se asimile. Porque hay una resistencia de prejuicio, de predisposición, de sospecha, de trauma, de orgullo. Resistencia mental, resistencia emocional, resistencia verbal. Y ya, cuando eso se da, lo próximo es resistencia explícita a la desobediencia. A mí no me llamen que yo no voy. A mí no me busquen que no me encuentren. Me buscan pero no me van a encontrar. Como voy a esconder. Y los mensajes no los voy a responder. Y en visto lo voy a dejar a todos. Porque no estoy para nadie que moleste mis horas. Esa es tu responsabilidad. Con el de arriba. Porque tú eres el que dice y la que dice que eres cristiano. Y a mí no me queda, y a todos los que están aquí no le queda otra que creerlo. Y a ti que expresarlo. Juicio, condenación y sospecha caeríamos si ahora yo como que sospecho de, ¿tú estás seguro que tú eres cristiano? No sé. Y esa camisa. Pero mira todo lo que yo te llamó la atención, José. ¿Y tú estás seguro que tú eres cristiano? Y comenzar a cuestionar la vida. Entonces le blasfemar. El que tiene que estar seguro, si Cristo está en su vida, como Pablo le dijo a los corintios, examínense. Es que no hay entre ustedes quien se juzgue. Miren a ver si Cristo está en su vida. O tienen que ir ante un tribunal secular para que haga juicio ante ustedes. No hay un maduro entre ustedes que juzgue. No que acuse, no que condene, no a la persona. Que juzgue los hechos. No juzgamos gente, juzgamos hechos. El maduro juzga todas las cosas, no personas, cosas. ¿Eso es madurez? Usted no es un irracional, usted no es un loco, usted no es jalado, usted es loca. Para pensar todo así sin pararse, detenerse, analizar y filtrarlo por la mente de Cristo. No lo somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Vamos a ponernos los zapatos. Vamos a calzarnos los pies con el Evangelio. Para que podamos caminar derecho en esta senda de justicia. Vamos a calzarnos los pies. Vamos a ponernos esa armadura. Completa toda en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Porque no queremos ser resistentes. No queremos ser más resistentes. Es que eso es un asunto de oración. Es que eso es algo que tú tienes que ir a oración. Yo no quiero resistirte. Esa fue la queja del primer diácono que mataron. ¿Cómo se llamaba? De Esteban. Este pueblo. Siempre resistiendo al Espíritu de Dios. Siempre resistiéndolo.
Dios hablándole, haciendo milagros, señales, abriéndole puertas. Mar Rojo, Jordán, Maná. Y Dios siempre obrando, Dios siempre obrando. Pero ellos también siempre tercos y resistentes. Con un corazón endurecido. Entendimiento entenebrecido. Con un argumento siempre puesto en la boca porque son sus propios abogados de sus propios argumentos y de sus propios traumas y maldades. No, Cristo no es su abogado, yo soy su fiel. Dice Cristo, tú te callas, yo hablo. Yo hablo por mí, tú tienes que hablar por mí, déjame hablar. Eso es una simiente de rebeldía. Alguien que resiste. Mi amor. Convencida. Exacto. Convencida de pecado. Porque es que cuando nosotros podemos pecar, por eso tenemos abogado para con Dios. Pero el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Él nos va a convencer. Pero ¿sabe lo que nosotros hacemos? Cuando el Espíritu Santo o alguien trata de hacernos ver que hemos pecado en una área, nosotros, la evidencia del Espíritu, que Él la levanta no para acusarnos, sino para redarguirnos, para llevarnos a arrepentimiento y procurar un cambio, nosotros levantamos también nuestra propia evidencia, nuestra historia, nuestro currículo. A mí nunca nadie me había dicho eso. Eso es demasiado. Eso no es verdad que yo lo tengo. Ya no. Ya. Eso es una muy mala percepción. Pero usted puede decir eso, pero también debe de doblar rodillas, quebrantarse ante el Espíritu y decir: muéstrame tu verdad y mi verdad, y que tu verdad venza mi carne y mi argumento, venza mi soberbia, el engaño de mi corazón, venza mi apatía y mi desinterés, mi despreocupación, mi falta de amor y de pasión por ti, mi amor al mundo. Lógralo en mí, Dios. Vence el engaño y la mentira que me arropan desde el vientre de mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En pecado he sido concebido. Sé propicio a mi pecador. Limpio no soy. Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Transfórmame. Forma en mí un espíritu recto y un espíritu no constante. Lógralo en mí. Lógralo en mí.